no quiero verle la cara, porque siempre tengo esa sensación de agarrarlo del cogote y golpearlo contra la pared y que le exploten los sesos. Me destruyó la vida. ¿Chacho, hubo coimas en el Senado? Sí. Eso es lo que dice el fallo del juez. La FECA dice que hubo coimas en el Senado. Buenas noches, qué bueno volver a encontrarnos. Bienvenidos a Un Tiempo Después. Fue el mayor escándalo de corrupción del gobierno de la Alianza. Provocó la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez y marcó el comienzo de la crisis que 14 meses después derivó en el fin del gobierno del doctor Fernando de la Rúa. Estoy hablando de lo que todos recordamos como el escándalo de las coimas en el Senado. En vísperas del juicio por aquel escándalo, viajé a Uruguay a encontrarme con Chacho Álvarez, actual presidente de la Comisión de Representantes del Mercosur. Luego de años de negarse a hablar con los medios sobre este caso, hoy, un tiempo después, Chacho rompe el silencio. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Estamos frente al edificio de la sede del Mercosur. ¿Vamos a conversar? ¿La política es una corporación mafiosa, como mucha gente cree? Bueno, tiene tinte de corporación. Es decir, en algunas circunstancias opera como mafiosa cuando se trata de proteger ilícitos o importantes. ¿Chacho, hubo coimas en el Senado? Sí. Eso es lo que dice el fallo del juez. La FECA dice que hubo coimas en el Senado. Las coimas en el Senado fue un soborno de 5 millones de pesos que el gobierno de la Alianza le había pagado a senadores justicialistas para que aprobaran la ley de flexibilización laboral. ¿Y por qué los justicialistas deciden votar la ley? Porque cobraron. ¿Le parece poca cosa? Cobraron. En el año 2000, el gobierno del doctor Fernando de la Rúa había enviado al Congreso una polémica ley que flexibilizaba las condiciones laborales de los trabajadores. La nueva ley que enviaré al Congreso, estoy seguro, será la herramienta para terminar con la crisis. ¿Podemos recordarle a la gente qué decía esa ley? Se trataba de sancionar un instrumento que ayudara a recuperar la confianza en la Argentina de aquellos que tenían que ayudar a la Argentina financieramente. Fondo Monetario Internacional le hace. Era un país que estaba en una crisis fiscal extraordinaria y... ¿Y por qué la tenían que pagar los trabajadores? En un país, era... Yo siempre había estado en contra de la ley de flexibilidad, inclusive con la época de Menem se había votado varias. Eso es lo que tuvo la Alianza, ¿no? Que planteó abrir una nueva Argentina, que era la post-menemista, y terminó cerrando la menemista. Era uno de los requisitos que ponía el Fondo Monetario Internacional para seguir dándole apoyo al gobierno de la Rúa, y que entonces había que aprobar la ley cueste lo que cueste. Entre el justicialismo que dominaba el Senado, la ley de flexibilización laboral era bastante resistida, así que su aprobación parecía casi imposible. Pero el gobierno la necesitaba a toda costa y, según parece, no dudó en recurrir a cualquier método para que fuera aprobada. Acá hubo una reunión en la cual estaban el senador Tell, que era el presidente de la Comisión de Trabajo, donde estaba el proyecto de ley, el senador Lacino, que era el presidente del bloque justicialista, y el doctor de la Rúa. ¿Usted fue convocado a esa reunión? Bueno, yo lo acompañé a Genú. José Genú era presidente del bloque de senadores de la Alianza. Mario Pontacuarto era su mano derecha. Y en un momento Genú le dice a de la Rúa: mire, presidente, el justicialismo necesita de otras cosas para sancionar la ley. Y de la Rúa responde: eso arréglenlo con de Santibáñez. Hubo tácitamente una suerte de arreglo por el cual los peronistas, de ahora en más, no van a pasar ninguna ley si no hay peaje. ¿Entiendes? ¡Qué horror! Así es. De la Rúa se encontró con este fenómeno. ¿Cómo hago yo para gobernar con un Senado en contra? Y tengo que sobornar. Y como los peronistas son todos corruptos, no me va a faltar ocasión de poderlos convencer, entre comillas, de que voten las leyes que yo le mando. Esos favores, entre comillas, supuestamente se recibían del propio gobierno peronista. Del gobierno peronista anterior de Menem. Anterior, claro.
Entonces, la idea diabólica de algunos de mis ex compañeros, hemos encontrado, ahora que estamos en la oposición, un camino para seguir disfrutando de favores, de favores, sin estar en el gobierno. Mario Pontacuarto era en el año 2000 secretario parlamentario del Senado. Él dice haber sido el encargado de pagar las coimas. Viajemos en el tiempo y cuénteme qué es lo que pasó el 18 de abril del 2000. El 18 de abril del año 2000 habían acordado la entrega del dinero para el pago de los sobornos, porque la ley se iba a sancionar el 19 de abril, al día siguiente. Al día siguiente. Bueno, entonces a mí me comunican que me comunicara con Gladys Mota, que era la secretaria de Fernando de Santibáñez. Santibáñez en ese momento era el director de la CIDE. Secretario de la CIDE, claro, el jefe de la CIDE. La llamo por teléfono y me dice, véngase tipo a las 8, ingrese por la calle Alem, que es el estacionamiento que tiene la CIDE. Saqué mi auto y bueno, y hice el recorrido para ir a la CIDE. Mario Pontacuarto salió de su despacho en el Congreso con un objetivo: retirar los 5 millones de pesos para sobornar a los senadores justicialistas. La plata se retiró el día 16 de abril, el banco está comprobado. El 16 de abril se retiró la plata del Banco Nación con 2 cheques de la CIDE, de la cuenta de la CIDE. 6 millones sacó la CIDE en ese momento, o sea, 1 millón más de lo que se pagó. ¿Y ese millón? No se sabe. ¿Ese portón gris? Claro, ese portón gris es el portón de acceso de vehículos de la CIDE, por donde ingresé esa noche a buscar el dinero. Una vez que llegué acá, ingresé por este portón, se me hizo poner el auto para atrás, ahí ya me estaba esperando, como le dije ante Gladys. Bueno, subimos a la bóveda, retiré los 3 bultos, los cargué en el baúl del auto. ¿Vos cargaste las cosas en el auto? Sí. ¿Solo? ¿Era más o menos esto? Más chica. Esta igual. Pero esta más chica. ¿Y una caja? Y una caja tipo aceite cuadrada. En ese había cerca de 1 millón y pico de pesos. ¿Y los billetes cómo eran? ¿Qué eran? Los ¿Billetes de cuánto? estaban en paquetes de 100.000 pesos, en fajos de 10.000 cerrados al vacío, con el sello del Banco Nacional Argentina. Pontacuarto ya había retirado los 5 millones de pesos. Ahora debía llevarlos al Congreso y entregarlos. Cuando llego al Congreso, me encuentro con una manifestación. La protesta terminó en una represión que castigó también a los dirigentes gremiales. El Senado levantó la sesión. Cuando se produce esa manifestación, se decide que la ley no se trataba el otro día. Entonces yo voy y le digo a Yenú, ¿qué hago con la plata? Y Yenú me dice, busca un lugar seguro donde llevar la plata. ¿Y qué fue lo que hizo? Y uno cuando está en esa situación dice, ¿cuál es el lugar más seguro que tiene uno? Su casa. No hay otro lugar más seguro. Bueno, saqué el auto de la playa de estacionamiento y recorrí los 65 kilómetros que separan la ciudad de Buenos Aires con General Rodríguez, que es donde yo vivía en ese momento, con los 5 millones de pesos en el baúl de mi auto. Y cuando yo llego, no tenía otra situación que blanquearla ante mi mujer. ¿Cómo iba a llevar con 3 valijas? Yo tenía que bajar la plata en mi casa. Y ella me dijo, esto es una locura. Dice, yo me voy a la casa de mamá con los nenes, yo tengo miedo, acá puede pasar algo. Bueno, y ella se fue. Y bueno, dejé el dinero las valijas en un vestidor que yo tenía arriba, era una casa de 2 plantas, tapado con unas frazadas las cosas. Ahí quedó hasta que se decidió que se sancionara la ley. ¿Cuántos días tuvo la plata en su casa? Una semana después, Mario Pontacuarto debió traer a la capital, desde su casa en General Rodríguez, el dinero para pagar las coimas. A la semana, ¿qué es lo que pasa? Y a la semana ya estaba decidido que se sancionaba la ley el día 27. ¿El lugar de la entrega era? Tenía que entregarlo en el departamento del senador por Salta, Emilio Cantarero, que también está procesado, en la calle Posada, Callao y casi Posadas. Y entré, saqué el dinero, contamos los fajos. Los ladrillos, digamos, eran 100.000, 200.000, 300.000. ¿Y exactamente cuál es la cantidad de plata que se contó? 4.300.000 pesos.
Ahora, usted me dijo que le habían entregado 5 millones. Claro, porque cuando yo... ¿El resto de los 700.000 faltantes? Bueno, cuando yo sé que tengo que llevar el dinero, es cuando Yenú me dice a mí, separá 700.000 pesos y me los entregás mañana a la mañana a mí, que yo le tengo que dar la mitad de eso a Flamarique, que era el ministro de Trabajo. Y al día siguiente, en un bolso, se ve los 700.000 pesos que me había dicho y se los entregué en el despacho de él, de la presidencia provisional del Senado, al senador Yenú.